Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra tutoría. El día de hoy vamos a revisar el idealismo trascendental de Kant, pero para que se comprenda en su verdadero alcance, voy primero a hacer una breve referencia a Locke y Berkeley, a su teoría de conocimiento. Entonces voy a empezar con la definición de realismo. ¿Sí? El realismo nociológico, puesto que también hay otro realismo de los universales, realismo epistemológico. El realismo nociológico se refiere a dos tesis. La primera afirma que el mundo existe independientemente del sujeto. ¿Sí? ¿Sí? Es la tesis de la objetividad de la realidad. ¿Sí? El mundo es real, y aunque no se lo piense, no se lo perciba. ¿Sí? Y en segundo lugar, el realismo en cualquiera de sus variantes, ya vamos a ver, hay realismo ingenuo, realismo directo o realismo indirecto. También sostiene que se puede conocer el mundo tal cual es en sí mismo. Bien, lo cual quiere decir que el mundo es transparente a nuestro conocimiento y nosotros, por lo tanto, podemos acceder a él y conocerlo con sus propiedades intrínsecas. Ahora, veamos, el idealismo va a negar ambas tesis y ya vamos a llegar a eso el, dentro de poco. Ahora, quiero presentarles dos variedades de realismo. En primer lugar, el realismo directo, o también llamado realismo ingenuo. ¿Sí? ¿Ya? A ver, esta segunda denominación, este calificativo, es puesto por el otro tipo de realismo, el realismo crítico. ¿Sí? Y bueno, suena un poco despectivo. A ver, y lo que afirma este tipo de realismo es que, ¿qué es el conocimiento? ¿Sí? Para el realismo directo, a ver, el conocimiento es la presencia del objeto en la mente del sujeto. Bien, ahora, entonces, fíjense, por favor, estamos definiendo qué es conocimiento.
El conocimiento es una especie de algún tipo de relación entre, por una parte, el objeto y el sujeto, ¿sí? Objeto físico, material y el sujeto cognoscente. Ahora, este conocimiento está definido en términos de presencia. Es el propio objeto el que está presente en la mente del sujeto. Entonces, quisiera graficarles a ustedes esta situación y es la siguiente. Miren, aquí con color verde tenemos la mente del sujeto. Y acá afuera pongamos un objeto, por ejemplo, una pelota. Bien. Y pongámonos finalmente acá un tercer elemento. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros ponemos las abreviaturas correspondientes, a ver, aquí tenemos el sujeto, acá el objeto, y en tercer lugar tenemos lo que está en la mente. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí uno, dos, y la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos en la mente? ¿Sí? Ustedes podrían hacerse esa pregunta personal, ¿sí? Se supone que la mente es la que capta el objeto, ¿sí? A ver, un poco me complica esta clase virtual el hecho de que estemos en una reunión virtual, ¿sí? Yo estoy en mi casa, atrás mío el pizarrón, no estoy en el aula, frente a frente, mirándoles a ustedes, y ustedes, bueno, en este momento, puesto que estoy con el pantalla para el hablante, no les veo a ustedes, pero en cambio ustedes me ven a mí, aunque para ser exactos, lo que ustedes perciben es una imagen en la pantalla de sus aparatos. ¿Sí? Bien, entonces yo hubiera querido, por ejemplo, mostrarles este marcador y decirles qué es lo que ven. Si es que nosotros hiciéramos el esfuerzo por imaginarnos que estuviéramos en clases presenciales, estamos frente a frente y les muestro este objeto y ustedes lo captan sensorialmente a través de la vista, de la visión. Y por lo tanto, en sus mentes está una captación directa de algo. Yo les pregunto, ¿qué es eso que tenemos en la mente? ¿Sí? Ustedes se podrían, quisiera escucharles, el, les voy a poner, quiero saber cuál es su opinión. Quisiera preguntarles o darles las dos posibles opciones. ¿Sí? A ver, verán, ya les dije qué es lo que piensa el realista ingenuo. Ahora, eh, el realista indirecto, voy a poner acá esa segunda variedad, ¿sí? O también se llama
realista crítico, nos dice que el sujeto conoce el objeto a través de una representación. ¿Sí? Entonces, el conocimiento es una representación. ¿Sí? Por lo tanto, esto es una tercera cosa, que es una especie de imagen o copia del objeto. ¿Sí? Bien, entonces voy a poner aquí esas dos alternativas. ¿Sí? El, bien, ahora, miren, les voy a mostrar. Aquí tengo mi cédula. ¿Sí? Si ven, es mi cédula y por lo tanto la foto de ese señor, esa es la mía. Aquí estoy, en la cédula estoy yo representado, mientras que si estuviera, si estuviéramos los tres en la universidad, en un aula, entonces yo estaría presente a ustedes. ¿Sí? Acá en la cédula estoy representado y en cambio yo estoy presente. ¿Sí? Todo esto en la, a ver, en la mente. Entonces, creo que está claro que una cosa es la presencia del objeto y otra cosa es la representación. ¿Sí? Hay algo que hace las veces. Es como la fotografía. ¿Sí? O, como les dije anteriormente, puesto que estamos en una clase virtual a través de Internet, ustedes directamente no me ven a mí, sino que lo que ven es una imagen mía. Ahora, háganse esta pregunta. Esto con lo que entra el sujeto en contacto directo. El conocimiento es un contacto directo. ¿Con qué? ¿Con el propio objeto o con una representación? ¿Sí? Entonces, ¿qué está aquí en la mente? Esa es la palabra, esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Qué está en la mente? ¿Sí? Tenemos o la presencia del objeto o una representación. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Díganme brevemente. Josué, sí entiende el dilema, la alternativa, ¿verdad? Sí, Y para usted, ¿qué está en la mente? la representación. Ya, gracias. Nancy, La presencia. ya, perfecto. Está muy bien. Entonces, Nancy, usted es eh, realista directa, en cambio, Josué es realista indirecto. Bien, están claras las dos opciones. Ahora, Locke él es un realista crítico, está acá. ¿Sí? Spinoza, si no estoy mal, es realista directo. En el caso de Aristóteles es un poquito más complicado, puesto que él cree que el objeto está compuesto de materia y forma, y es solo la forma del objeto lo que está en la mente. Pero no es el objeto completo y lemórfico, sino solamente su forma sustancial. ¿Sí? Bueno, ahora dejemos de lado, no voy a complicarme con Aristóteles. Ahora, Locke cree lo siguiente, que hay ciertas cualidades que no están en el objeto mismo. Es decir, él acepta que va, él acepta parcialmente estas dos tesis e introduce una distinción.
Para Locke, al igual que algún filósofo de la antigüedad, dice que el objeto tiene dos tipos de propiedades. Unas son primarias, las otras secundarias. Dentro de las primeras están aquellas que pueden medirse, son cuantitativas, como podría ser, por ejemplo, el tamaño, el volumen. Y si es que nosotros decimos, a ver, el pizarrón mide tanto, tomemos un metro y confirmemos si es que mide eso o no. ¿Sí? Ahí no hay discusión. Si es que tenemos medidas diferentes, si es que no coincide con los milímetros, hagamos una tercera medición y vemos quién se equivocó. Ahí no puede ser que haya dos respuestas diferentes. Bien, esas son las cualidades primarias que son intrínsecas al objeto. El objeto mismo tiene esas cualidades. Pero en cambio hay otras que lo que hacen es provocar cierta sensación en el sujeto y el sujeto, de acuerdo a su eh, propio aparato perceptivo, que es personal, puede tener una distinta percepción del mismo objeto de aquella que tiene otra persona. Pensemos en el sabor. ¿Sí? Eh, hay personas a quienes les agrada el chocolate amargo, para otras no. O pensemos en una tortilla de zanahoria blanca. Nuevamente, para unos será agradable, para otros no tanto, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Podemos pasar a bebidas o pensemos en la temperatura del agua. Cuando vamos a un balneario de aguas termales o piscinas de contraste, entonces hay una agua que es simplemente tibia, hay otra que es ardiente, está a más de 40 grados, 42, 43, y hay otra helada, que no es simplemente que esté al ambiente o que esté a 7 grados, está mucho más baja, ¿sí? Y dependiendo de en qué piscina se mete antes de pasar a, a la tibia, si es que si es que primero se mete a la helada o a la ardiente y después dos personas se van a la tibia, la que se metió a la piscina helada, la piscina tibia le va a parecer caliente y puede suceder al revés. Si es que la persona se metió al agua ardiente y después va a la tibia le parece fría. Entonces, esa distinta percepción que uno tiene varía según el sujeto. Esas son las cualidades secundarias para Locke. Les he dado la temperatura y el sabor. ¿Sí? Locke dice que esas no son objetivas, sino que surgen, se producen en el contacto entre el objeto y el sujeto. Bien, ahora, si por lo que respecta a las propiedades primarias, Locke está de acuerdo con que conocemos el mundo tal como es. ¿Sí? Pero si tenemos en mente las cualidades secundarias, entonces ahí es diferente. El propio objeto, pensemos, una bebida, por ejemplo,
una cerveza negra. Para alguien puede ser sabrosa y para otra no, para otra persona no. Entonces, según Locke, ¿qué quiere decir eso? Y tomen en cuenta aquí cómo está interviniendo la lógica. Si es que un objeto no puede tener propiedades opuestas, si la cerveza no puede ser a la vez, al mismo tiempo, para el mismo sujeto, a la vez agradable y desagradable, dulce y amargo, porque eso es contradictorio y lo contradictorio es ilógico, irracional, absurdo, entonces la conclusión que de ahí saca Locke es que el sabor no es una propiedad objetiva, sino que nace en esa confrontación entre objeto y sujeto. En sí mismo el objeto no es ni amargo ni dulce, pero él tiene una especie de como a ver, una aptitud para crear en el sujeto una u otra percepción, dependiendo de cómo sea el aparato sensorial de cada persona. Y por lo tanto ahí tenemos variedad. El para unos va a tener una propiedad, para otros la opuesta, pero el objeto mismo no puede tener propiedades contradictorias. Entonces, objetivamente no hay el sabor. El sabor es subjetivo, como cualidad secundaria. Eso es Locke. ¿Ya? Ahora, entonces, veamos, Locke dice que, y por eso la denominación que se le da a su teoría de conocimiento es la del realismo crítico. Hay ciertas percepciones que no corresponden con la realidad y otras sí. A ver, percepciones de cualidades secundarias son subjetivas, ¿ya? Es decir, no corresponden con la realidad, son engañosas. Bien, ¿qué más? El realista crítico admite que a veces los sentidos nos engañan. ¿Sí? A ver, por ejemplo, creo que todos hemos experimentado que cuando estamos en un día caluroso y estamos transitando por una carretera, vemos que si la carretera es plana, recta, a lo lejos, parece que estamos viendo que la carretera está mojada. Hay como una especie de charco de agua, pero cuando nos acercamos al lugar donde vimos que había un charco de agua, la carretera está seca. Eso es una ilusión o una alucinación. Vemos lo que no existe. ¿Sí? Y eso quiere decir que no toda percepción es verídica, que corresponda, que se adecue con la realidad. ¿Sí? Entonces, el realista crítico cree que habría que matizar esta segunda tesis y la aplica únicamente a las cualidades primarias, no a las cualidades secundarias. Bien, ahora, por lo que respecta a la representación de cualidades primarias, ¿sí? Veamos, esto es Locke, ¿sí? Mm, a ver.
representación de cualidades primarias, ¿sí? La representación, esto que está aquí, o sea, la imagen es copia fiel del objeto, ¿sí? Bien, o sea, bueno, miren, esta cédula es, déjenme ver, quiero ver en qué fecha me tomé. En el 2017, es decir, hace 5 años. Y ustedes pueden ver que, a ver si notan una diferencia, mi pelo en la foto hace 5 años está menos canoso, pero no es que tengo que comparar esta foto de hace 5 años con mi persona, 5 años después. En este momento estoy con bigotes, acá sin bigotes, pero si nosotros comparáramos el Marcelo Vázquez del 2017 con esta foto, entonces lo que dice Locke es que esta representación, ¿sí? Por lo menos de las cualidades primarias, ¿sí? Tiene esta característica de reproducir fielmente la realidad. ¿Sí? Bien. O sea, son eh, cámaras seguramente potentes, de modo que en la foto están mis arrugas, mis manchas de la piel, el color de ojos, etcétera, etcétera. Bien. Ahora viene Berkeley y hace la siguiente crítica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Verán, Berkeley, entonces, verán, lo que dice, otra cosa más. ¿Sí? Verán, esta representación es una copia fiel y es ¿sí? Causada, perdón, por el objeto. ¿Sí? Es decir, ¿de dónde salió esta representación? ¿Sí? Locke no puede decir que es la propia mente la que produce esa imagen, sino que esta imagen es el resultado, el efecto de un proceso que empieza en el objeto. ¿Sí? ¿Ya? Es decir, si estamos hablando de imagen visual, para continuar con el ejemplo de una foto, hay una fuente de luz que emite rayos luminosos, ¿sí? Que chocan con el objeto, rebotan y esos rayos impresionan los ojos. En el fondo hay una pantalla que es la retina y ahí se forma una imagen. Esa imagen es transmitida por el nervio óptico a la zona visual del cerebro que queda atrás en la nuca, y cuando se activan las neuronas del cerebro, la persona ve. El cerebro no es el que ve, sino bueno, según esta concepción, es el sujeto el que ve, no el cerebro, ni tampoco los ojos. Los ojos son simplemente como una especie de cámara fotográfica o una filmadora. Quien ve es el sujeto, ¿sí? Hay
esta mente con sus percepciones, con sus, en el caso de Locke, sus representaciones, es una mente de alguien, y ese alguien es el que percibe, el que conoce. Ahora, entonces, por favor, fíjense aquí, Locke está haciendo dos afirmaciones, que las representaciones son copia fiel del objeto y es causada, esta representación causada por el objeto mismo. Ahora sí, pasemos a Berkeley, y él cuestiona que podamos conocer estas dos propiedades de la representación. ¿Sí? ¿Cómo sé yo? Pregunta Berkeley. ¿Cómo sé que la representación es copia fiel del objeto? Ya. Verán, Berkeley nos está pidiendo una explicación de cómo puede ser posible que nosotros sepamos que la representación copia fielmente el objeto. Para que podamos decir que es copia fiel, tendríamos que comparar el original y la copia. Tener ambos objetos delante y hacer un cotejo. Y mirar si es que todo lo que está en el original también está en la copia, y al revés, que la copia no añada ni quite nada de lo que está en el original. ¿Sí? Es lo que hace, por ejemplo, el secretario de la facultad cuando le pedimos un certificado de notas. En la secretaría reposa un registro de cuáles son las calificaciones de cada estudiante y se puede fotocopiar esos documentos, pero para que esa copia tenga validez, tiene que tener el certificado de ser copia fiel con la firma y sello de la secretaria de la facultad o la secretaría, ¿sí? Entonces, para saber que es copia fiel, tenemos que hacer la comparación. Berkeley dice que es imposible hacer esa comparación. ¿Por qué? ¿Sí? Porque lo que está en la mente no es el propio objeto, ¿sí? Estamos asumiendo que lo que está presente en la mente es una mera imagen, ¿sí? Una especie de foto, pero no el objeto. Entonces, no hay manera de acceder al objeto. Este objeto no está en la mente. Y entonces, el objeto no está en la mente, no hay cómo hacer la comparación. O al revés, el yo, el sujeto cognoscente, no puede salir de la mente hacia el objeto. Eso va a ser igual de increíble y por lo tanto, entonces, Berkeley afirma que no podemos conocer, es imposible conocer que la representación copie el objeto. ¿Sí? Bien, primera objeción. La segunda tiene que ver con la noción de causa. A ver, nuevamente preguntémonos, es lo que hace el Berkeley. ¿Cómo sabemos que es el objeto el que causa esta imagen en nuestra mente? Si es que el sujeto es el que está en contacto directo con estas ideas, imágenes,
ese sujeto no puede salir fuera de la mente y observar que el objeto exterior es el que produce esa representación. ¿Sí? Entonces, nuevamente tenemos una segunda imposibilidad de conocer que la representación es causada, ¿sí? Es causada por el objeto. Entonces, dos cosas. ¿Sí? Bien, y Berkeley finalmente da el paso último, saca la conclusión de que si es que no hay manera de estar seguros y ciertos de que esta imagen corresponde con la realidad, puesto que se abandonó esta concepción ingenua, dicha ingenua, de que es el propio objeto el que está presente en la mente, entonces se introduce aquí una barrera, ¿sí? entre sujeto y objeto, y en realidad Berkeley termina diciendo que lo único que existe es la mente y sus ideas. ¿Sí? Ese es el idealismo de Berkeley. ¿Sí? Ah, bueno. Lo único que existe ¿ya? Bien, es decir, no existe el mundo exterior, exterior a la mente. ¿Y qué más? Y ser es ser percibido. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, Berkeley se queda únicamente con la mente. No hay el cuerpo del sujeto y tampoco los objetos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, en la segunda, en esa no le entendí muy bien de la que dice que es causada, A ver, que la que, o sea, Oh, esto de aquí, sí, en esa no le entendí bien. causada por el objeto. O sea, Locke, esto es de Locke. Locke dice que esta imagen no es producto de la mente. ¿Por qué tenemos en la mente esta representación del objeto? La respuesta que da Locke, que es realista, es que esta imagen del objeto es producida por el propio objeto. ¿Sí? Por ejemplo, yo miro el pizarrón y en mi mente, ¿qué aparece? No es el pizarrón mismo que está en la mente del sujeto. Y Nancy, aquí tal vez usted creía que en la mente lo que hay es la presencia del objeto. Y usted era realista directa. ¿Sí? Pero Locke no es realista o directo, sino indirecto. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Cuando yo miro el pizarrón, el, el pizarrón envía ciertos datos que impresionan nuestros sentidos y en mi aparato cognitivo se genera una imagen que a la final es lo que tengo en la mente. ¿Sí? No es que el propio objeto se presente a la mente, sino que ahí tenemos una representación que es causada por el objeto. Si es que no hubiera objeto, no habría representación. Entonces, este objeto es la causa, ¿sí? No es que la mente por sí misma elabore esa imagen. ¿De dónde salió esta imagen? ¿Cuál es su origen? La fuente está acá, según Locke, ¿sí? A eso se refiere esto de aquí.
causada por el objeto. Esta O es el objeto de acá. ¿Sí? ¿Está comprendido, Nancy? Sí, profe. Y en esa, cuando le dice del segundo autor, sé que le contradice que él no está de acuerdo. En esa, la de la causa. Ya, a ver. A ver, sí, verá. Berkeley, ambos son ingleses. Berkeley se pregunta, ¿cómo puedo yo saber estas dos características de la representación? Estamos hablando de una representación. Primero, que es copia fiel, y segundo, que es causada por el objeto. ¿Cómo sé esto y cómo sé esto de acá? Se pregunta, ya, ¿con qué fundamento se hacen estas dos afirmaciones? Hablando de la representación, ella es copia fiel del objeto y segundo es causada por el objeto. En ninguno de estos dos casos podemos realmente conocer. ¿Sí? ¿Qué es lo único que conozco? Lo que está presente en la mente. ¿Y qué está presente en la mente? Una imagen o una representación. ¿Sí? Pero no está el objeto mismo, entonces no puedo saber. ¿Sí? No puedo saber que es este objeto el que cause la representación y tampoco que esta representación sea copia fiel del objeto. Entonces, Berkeley no acepta ninguna de estas dos características. ¿Sí? ¿Está ahí mejor explicado, Nancy? Sí, profe, gracias. Ya, entonces, ¿qué es lo que se puede conocer? Lo que esté en la mente. ¿Y qué está en la mente? Solamente ideas. Por eso, ¿sí? Un idealista no puede aceptar que conocemos el mundo tal como es. Esto es rechazado por Berkeley, ¿sí? Y si no podemos conocer, es como si el mundo no existiera, ¿sí? Entonces, el Berkeley elimina lo que es el mundo y con eso también se pierde todo lo que es material, el propio cuerpo del sujeto, ya no hay, ¿sí? Y nos quedamos en el puro idealismo. Lo único que existe es aquí esta conciencia y su contenido mental, nada más. Entonces, está aquí. Lo único que existe es la mente y sus ideas. ¿Y qué es el ser? El ser es una mera representación, una percepción. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? No. ¿No? Bien, No. ahora voy a tomar una foto de esto y pasamos a Kant. ¿Sí? Bien, ahora pasemos brevemente a Kant. Creo que tenemos ya los elementos suficientes como para poder entender el sistema kantiano. ¿Sí? A ver, verán, por lo que respecta al problema de cuál es el origen del conocimiento o cómo podemos nosotros dar una base, un fundamento, una justificación de que realmente estamos en la verdad, dos problemas que están estrechamente unidos, el origen y la justificación del conocimiento. Tenemos en la modernidad, dos grandes respuestas, y que son el empirismo y el racionalismo. El primero cree que es la sensibilidad, la experiencia, la fuente del conocimiento y lo que brinda o proporciona la justificación de la verdad. En cambio, hay otra corriente que cree que es la razón o el intelecto el que da los primeros contenidos
del conocimiento y también la justificación del mismo. Son los racionalistas. Kant va a mediar entre ambos y no le va a dar exclusivamente la razón ni a uno ni a otro, y cree que más bien es la cooperación, la colaboración entre experiencia y entendimiento lo que produce el conocimiento. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos eh, una primera tesis que hay que tener claro. Y voy a dividir aquí este espacio en tres columnas o zonas. ¿Sí? A ver, miren, aquí está en la mitad lo que tiene que ver con el conocimiento. Y aquí he puesto que para que haya conocimiento, no solamente debemos tener la experiencia, tampoco únicamente el entendimiento, sino ambas capacidades, ¿sí? Detrás de la experiencia están los órganos de los sentidos y acá tenemos los conceptos, ¿sí? Bien, pero estamos en el idealismo trascendental, ¿sí? Y trascendental significa que lo que se propone hacer Kant, eso es la crítica de la razón pura, es determinar o descubrir bajo qué condiciones es posible el conocimiento. ¿Sí? Kant tenía delante de sí la física de Newton y él se pregunta, ¿cómo es posible ese conocimiento? ¿Sí? Entonces, él quiere saber bajo qué condiciones es posible ese conocimiento. A ver, quiere estudiar, investigar eso. ¿Sí? Entonces, el conocimiento, Kant nos dice, requiere un objeto, ¿sí? Y un sujeto, ¿sí? Objeto y sujeto. Pero fíjense, le pongo el objeto en esta área de la izquierda y el sujeto acá a la derecha. Ahora, este objeto podemos llamarle objeto externo, exterior a la mente, ¿sí? O para ser más precisos, es la cosa en sí. Al igual que Berkeley cree que nosotros no tenemos noticia de lo que es la realidad en sí o el mundo en sí, pero es una mera suposición o un mero pensamiento. Por eso, Kant también da el nombre de númeno a la cosa en sí. Miren, esta palabra es el participio pasado del verbo noein, que significa pensar. Entonces, númeno es lo pensado. ¿Ya? Pero de ese númeno
no conocemos nada. Y precisamente en la crítica de la razón pura dice que es una incógnita, un signo de interrogación. ¿Sí? Ya. Bien, ahora, el papel que cumple esta cosa en sí es la de enviar ciertos datos, ¿sí?, a este aparato cognitivo que tiene estas dos partes, la parte sensible y la parte conceptual. ¿Sí? ¿Ok? A ver, entonces, aquí en la experiencia tenemos, según Kant, dos formas de la intuición sensible. Tenemos el espacio del tiempo, ¿sí?, y acá tenemos en el entendimiento las 12 categorías. ¿Sí? A ver. Miren, podría yo mandarles una fotito de esta tabla. Están 4 grupos y en cada una de ellas 3 categorías. A ver, el grupo 1 es de la cantidad, el 2 de la cualidad, el 3 de la relación, ahí está la causa, y esa es la que interesa, causa y efecto, ¿sí? Y finalmente de la modalidad. Está ahí la posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia y la necesidad. ¿Sí? Bueno, no voy a escribir las 12 categorías, sino las que nos interesan. Estas son categorías del entendimiento. Entonces, por favor, tengan presente que estamos suponiendo, pensamos que la cosa en sí envía estos datos que son caóticos y desordenados a este aparato cognitivo que tiene estas dos partes, sensible y del entendimiento, y esos datos empiezan a ordenarse o a clasificarse. En primer lugar, caen bajo la forma de la intuición del espacio, luego a la del tiempo, y una vez que la experiencia, gracias a estas dos intuiciones, que son formas, ¿sí? Recuerden esa distinción entre materia y forma aristotélica, es un pensamiento ilemórfico. La materia está supuestamente dada por la cosa en sí, y aquí hay simplemente formas, 2 de la sensibilidad y 12 del entendimiento. Todas esas formas se van a aplicar a lo que supuestamente nos da el sujeto. Y, y estas categorías se aplican a lo que brinda la sensibilidad. ¿Sí? O sea, el único uso legítimo, ¿sí?, de las categorías es su aplicación a la sensibilidad. ¿Sí? Y entonces cuando se juntan las intuiciones sensibles más las categorías, ahí a la final tenemos como resultado el conocimiento, o también acá, con otras palabras, la representación, el fenómeno, ¿qué más? La realidad
el mundo, ¿sí? O el objeto, ¿sí? El objeto de conocimiento, no el objeto en sí, sino el objeto del conocimiento, ¿sí? Bien, ahora, eh, por favor, quisiera que esto quede bien claro, pongan atención. Estas categorías no pueden aplicarse a la cosa en sí, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí, si es que nos saltáramos, si es que aplicáramos las categorías independientemente de estas intuiciones y vamos a la cosa en sí, entonces eso es uso ilegítimo. ¿Qué significa uso ilegítimo? Que cuando trabajan solas estas categorías, ¿sí? Sin el apoyo, sin la ayuda de la sensibilidad, el resultado no es un conocimiento, no es un objeto, sino un mero pensamiento, ¿sí? Entonces, es como si estas formas estuvieran vacías, sin materia, ¿sí? A ver, entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿es la cosa en sí causa? ¿Es la cosa en sí causa de la representación? Kant nos dice, podemos pensar, ¿sí? Podemos pensar que así es, ¿sí? Se supone que es la cosa en sí la causa de la representación, pero no conocemos, ¿sí? Estamos acá. Podrá ser, podrá no ser, está más allá de nuestro conocimiento. El conocimiento está aquí, ¿sí? Conocer no se puede, el conocer no se puede aplicar acá, ¿sí? Ahora, igual con la categoría de existencia, si es que algo no está dado en la sensibilidad, entonces no podemos decir que exista. Esto está más allá de la sensibilidad, ¿sí? Recuerden lo que pensaba Locke con respecto a las cualidades secundarias o lo que pensaba Berkeley. Obviamente Kant le da la razón a Berkeley, ¿sí? En contra de el realismo, incluso el crítico, realismo crítico de Locke. Y finalmente, vamos, entonces tenemos nosotros esta suposición, ¿sí? Y ya para ir terminando en poquísimos minutos, deme unos 3 minutos y termino. Acá tenemos el yo, pero igual este es el sujeto trascendental, acá tenemos el objeto trascendental, ¿sí? Recuerden, trascendental tiene que ver con condiciones de posibilidad, ¿sí? ¿Cómo es posible el conocimiento? ¿Sí? Tenemos que suponer que hay un objeto y hay un sujeto. El sujeto es el que piensa, el que tiene conocimientos, es un alguien, una persona, y bueno, este, este yo también es numénico o sujeto trascendental. Pero así como nosotros no podemos conocer la cosa en sí, tampoco podemos conocer al sujeto que está detrás de estos conocimientos. Es una mera suposición. Kant cree que para que se dé conocimiento, alguien tiene que conocer, pero ese alguien es un postulado, en el sentido de que es requerido o exigido para explicar el conocimiento, pero experiencia sensible,
sensible significa a través de los sentidos, de los órganos de los sentidos, no tenemos del sujeto trascendental. ¿Sí? Es un mero razonamiento por medio del cual se llega a creer que hay un sujeto por debajo del conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo mismo que decíamos con respecto a la cosa en sí, también se aplica al sujeto trascendental. ¿Sí? No puedo, no hay un uso legítimo con respecto al sujeto trascendental. Esto es ilegítimo. Pongo con rojo para indicar que es inválido. ¿Sí? Y entonces, de igual manera que aquí pusimos un gran signo de interrogación, y esto está si no estoy mal, en el prefacio, en las primeras páginas de la crítica de la razón pura, igualmente acá. ¿Sí? No podemos conocer el sujeto trascendental que está detrás del conocimiento. Y por lo tanto, con lo único con lo que nos quedamos es con esto de aquí, y podríamos borrar esto de acá, puesto que es una mera suposición o pensamiento, pero que son eh, postulados o suposiciones que nos sirve para dar cuenta de cómo es posible el conocimiento. ¿Sí? Eso quiere decir que en la crítica de la razón pura, donde se hace todo este esquema, por supuesto, es una simplificación, falta muchísimas cosas, se supone que lo que viene de la cosa en sí es plural, mientras que acá tenemos, cuando vamos recorriendo desde la sensibilidad hacia el entendimiento y después pasamos al yo, cada vez se va ganando mayor y mayor unidad, hay una síntesis, tres síntesis en verdad. Y bueno, entonces yo he querido simplificar para que se comprenda los elementos principales, los más básicos, y el resultado que está en la crítica de la razón pura no es un conocimiento. Esto es metafísica. ¿Dónde está la metafísica? Aquí y acá. ¿Sí? De lo único que podemos conocer es de lo que está aquí. Cuando actúan conjuntamente experiencia y entendimiento, eso conocemos, pero esto y lo de acá está más allá de la sensibilidad y por lo tanto, con respecto a ellos, tenemos un grandísimo interrogante. ¿Sí? Bueno, queridos amigos, entonces llegamos así al final de esta tutoría sobre el idealismo trascendental de Kant. No sé si tienen tal vez alguna pregunta, alguna duda.